¿Ya estamos en Face? Ya. Ya lo vi. Ok. Bienvenidos todos, buenas noches. Para todos los que están conectados en nuestra plataforma de Facebook y de Zoom de la Keile, bienvenidos sean todos. Hola Reuben, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches a todos. Bienvenido como siempre, una vez más, esta vez con la segunda parte de Turquía, un país enigmático con muchas cosas que aprender. Así es. Ok, bueno, solamente le recuerdo al público que vamos a hacer las preguntas y respuestas al final, que tengan sus micrófonos por favor apagados mientras Rubén habla para que su exposición sea mejor y se escuche clara. Y les recuerdo que si saben de alguien que le hubiera gustado entrar y que no podía, por la hora o por lo que sea, todas nuestras pláticas están grabadas, así que pueden entrar a Facebook o a YouTube de la Keila y ahí las pueden ver. Bienvenidos todos nuevamente. Reuben, el micrófono es todo tuyo. Muy Gracias. bien. Pues otra vez, bienvenido a todos. Gracias a la Quejile y a Anita por organizar estas bonitas pláticas. Y hoy estamos hablando de la segunda parte de lo que hablamos de Turquía. Acuérdense que la semana pasada vimos que Turquía empezó un proceso de liberación con el Kemal Atatürk, que quería acercar a Turquía hacia el occidente, porque vio que el proceso de desarrollo y de potencia económica puede hacerse solamente abriéndose. Él pensó que solamente tomando el ejemplo de Europa Occidental podría Turquía avanzar y desarrollarse como cualquier nación europea. También hemos visto que hay por dos fenómenos. Uno, la revolución tecnológica y la introducción de maquinaria agrícola al campo. Empezó una migración grande hacia las ciudades, por un lado, y por otro lado hubo una inmigración de gente liberal de alto nivel de educación hacia otros países de Europa, como Alemania, etcétera. Entonces, por esos dos fenómenos, cambió la demografía de las ciudades grandes en Turquía. Y por eso Erdogan, o digamos, sí, tenía más y más apoyo de poblaciones que son menos liberales, más ortodoxos y más religiosos. Bien, con esto voy a terminar la introducción para que, nada más para conectar lo que vamos a hablar hoy en día. Terminamos hablando del apoyo que Erdogan está dando a grupos terroristas. También hablamos un punto adicional que es importante, que Erdogan es fanático y apoya la teoría y los dogmas de los hermanos musulmanes, que ya hablamos de qué son, y por eso apoyó a algunos grupos terroristas terribles. Y esta noche quisiera hablar primero de Daesh. Daesh, o como se llama ISIS, que es el Estado islámico de Irak y Irán. Perdón, de Irak y Siria. Entonces, en árabe se llama Daesh, por Daula, que es país. Es una organización terrorista también basada en los principios ideológicos de los hermanos musulmanes, y por aquí el apoyo de Erdogan, conocida por sus actos bárbaros publicados en los videos de decapitación, ejecuciones, establecida por Abu Bakr al-Baghdadi en junio de 2014 en Irak, en Mosul. Ahora, esta terrible organización no podía haber llegado a la fuerza que tenía y no podía desarrollarse en tal forma como la conocíamos sin el apoyo de Turquía. Primero, y voy a apuntar ahora
solamente los puntos en que apoyó Erdogan a esta terrible organización. Número uno, él les compró el petróleo robado de Irak y de Siria. A pesar de las sanciones internacionales, el único país que compró el petróleo de esta organización, vuelvo a repetir, robada de Irak y Siria, era Turquía. Para él era un negocio redondo, compró el petróleo a un precio muy barato y logró de venderlo o usarlo para su país. El segundo punto de apoyo a esta terrible organización era los voluntarios. Todos conocemos que había muchas personas del occidente, jóvenes, un poco degenerados, que querían participar en esta lucha del nuevo califato islámico contra los yihadistas, los infieles del mundo. Y acuérdense que había personas que vinieron de Inglaterra, vinieron de Francia, de Bélgica, etcétera, etcétera. Entonces, la única manera de accesar a Siria en esta época, porque ahí estaba ISIS, y tenían se estableció en Siria, era vía Turquía. Y era cosa común y corriente. Todo el mundo sabía que si quiere uno asociarse con Daesh, con ISIS, tenía que ir a Estambul. De Estambul coger un vuelo a la frontera con Siria y allá ya había la gente que se preocupara de pasar la frontera hacia Siria. Creo que costó $2,000 o $1,500 y ya con camionetas y todo el contrabando de la gente estaba organizado para llegar a Daesh. Erdogan sabía todo eso y al contrario, cerró el ojo y apoyó todo este flujo de voluntarios occidentales a Daesh. El tercer punto es un apoyo logístico. No crean que Daesh no tenía enemigos. Dentro de Siria e Irak había otros grupos de milicia que lucharon contra Daesh. Y cuando sus convoyes de Daesh, con abastecimiento y con ametralladoras y todo, pasaron por Siria, estaban expuestos a ataques de otros grupos, como los kurdos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, Erdogan les dio permiso entrar al territorio turco para poder transitar tranquilamente, sin peligro de ataques, dentro de Turquía y salir otra vez de Turquía hacia Siria unos 400 kilómetros al este. En otras palabras, ellos, en vez de ir dentro de Siria 200, 300 kilómetros expuestos a ataques, entraron en territorio turco y ahí estaban seguros. Andaban hacia el este o oeste, depende a dónde deberían ir, dentro del territorio turco, y salieron otra vez de Turquía hacia Siria y ahí llegaron a su destino. Entonces, esto era el apoyo logístico que Erdogan sabía y lo dio. Le permitió entrar en territorio turco. El cuarto punto importante era el suministro de armamento. Erdogan les ayudó con todo tipo de municiones, armamentos, para que lo usan en sus batallas sangrientas en todo Siria, Irak y el Medio Oriente. El quinto punto, que es muy, muy importante, son los refugiados. Yo les pregunto, ¿por qué todo el mundo occidental, toda Europa y también Estados Unidos, por qué cerraron los ojos cuando sabían todo lo que acabamos de mencionar, que Erdogan está apoyando a una organización terriblemente terrorista que
que realmente no había una persona en el mundo que pensó que esta organización tiene sus objetivos legales legítimos. ¿Alguien me podría tratar de ayudar? ¿Por qué todo el mundo cerró el ojo que compró petróleo de ellos, que les abasteció financiamiento de armamento, que los voluntarios pasaron por Turquía como en un paseo para entrar a la frontera? Pues les cuento yo. Erdogan hizo un tratado con la Comunidad Europea para tener refugiados sirios, que son unos 3 millones, que huyeron de la terrible masacre de este mismo grupo y otros grupos, y dijo que él está dispuesto de establecer campos de refugiados en Turquía y recibir todos esos refugiados. Ahora, Europa, con sus ideas liberales y de humanidad y todo lo demás, dijeron, gracias a Dios, encontramos una persona que nos va a ayudar en el problema de los refugiados. Pero no crean que era gratis. Él negoció con Europa que va a obtener 3.000 millones de dólares, imagínense, 3.000 millones de dólares por año, para poder mantener y ayudar a estos 3 millones, más o menos 3 millones de refugiados. Entonces, estaba chantajeando a Europa una vez, en una ocasión, cuando él tuvo problemas con la Comunidad Europea, simplemente abrió las puertas de Turquía a 1 millón de refugiados y les dijo, adelante, ahí está Alemania, al más norte está Italia, aquí está Grecia, adelante pueden entrar a Europa. Imagínense el problema que causó en Europa. Entonces, él chantajeó a los países, a la Comunidad Europea para obtener este gran apoyo financiero. Y por eso tal vez todas las hazañas de él con el grupo terrorista Al-Qaeda y otros fueron ignorados. Por lo menos no hubo ninguna respuesta. Bien. Punto y aparte, quisiera mencionar un poquito, ahora vamos a pasar las relaciones de Turquía con diferentes países del mundo para tener un poco de idea qué pasa allá. Quiero adelantar y decirles que la situación es complicada. Voy a tratar de hacerlo fácil y no muy complicado. Y la razón es que a veces con el mismo país, en una época tuvo una excelente relación y otra época una relación muy áspera. Bueno, empecemos con Rusia. Les cuento que en los años 50, y voy a compartir la pantalla ahora, si me permiten. En los años 50, perdón, un segundito. Un segundito, por favor. Sí, creo que la ven, ¿verdad? Ok. Entonces, sí, todo. Muy bien. Le voy a hacer un poquito más grande para que lo vean. Mira, en los años 50, en la época todavía del comunismo, de la Guerra Fría, saben que Turquía está ubicada en Asia igual como en Europa. Y aquí vemos el estrecho de Bósforo, que es la única salida de Rusia desde el Mar Negro hacia el Mar Mediterráneo. Arriba vemos el Mar Negro y abajo, al sur, vemos el Mar Mediterráneo y vemos el estrecho que realmente divide a Turquía en la parte asiática a la derecha y la parte europea a la izquierda. Entonces, Turquía en esta época tenía mucho miedo de Rusia, porque Rusia quería apoderarse de este importante estrecho
¿Por qué? Porque era la única salida de Rusia al Mediterráneo y tenía interés de controlar el Mediterráneo. Esa también es la razón que en estos años, en 52, Turquía se asoció como parte de la OTAN, ese tratado de defensa mutua de países europeos. Con Europa. Vamos a ver, Turquía sufrió un golpe de Estado en 2017 que vamos a hablar más adelante. Pero por su actitud después del golpe de Estado, una actitud de dictador, con arrestar gente, cerrar medios de comunicación que vamos a entrar, se enfrió bastante la relación con los países, con la comunidad europea. Y por eso era un motivo de Rusia y de Turquía de acercarse. También había sanciones de Estados Unidos sobre Turquía por su intervención en Siria, que ahora la vamos a ver también. Entonces, por esas razones, hay un acercamiento últimamente de Turquía a Rusia. Rusia le está suministrando armamento sofisticado y le está apoyando en algunas partes en el mundo. En algunas otras partes son rivales. Pero tratemos de hacer las cosas más fáciles. Bueno, la relación con Europa. Turquía es el niño problemático de Europa en cierto modo. Desde la Primera Guerra Mundial, acuérdense que hubo un genocidio también muy tremendo de los armenios. Más de 1 millón o 1,5 millones de personas fueron asesinados por Turquía antes de la época de Erdogan. Esto fue en la Primera Guerra Mundial. Pero últimamente hay conflictos grandes con Chipre y con Grecia. Con Chipre, ustedes se acuerdan que en 1974 aprovechó Turquía que Chipre tenía una minoría turca al norte de la isla, que está en el color púrpura. Entonces, sin más ni menos, invadieron a Chipre, conquistaron toda la parte norte, inclusive el aeropuerto, y estableciendo un nuevo país que le llamaban la República, ¿cómo le llamaban? La República Turca de Chipre. A propósito, el único país del mundo que reconoce esta República Turca de Chipre, ¿quién es? ¿Adivinan? Turquía. Todos los países del mundo, sin excepción, no reconocen esta invasión y no reconocen este país. Entonces, esto fue en 1974. Aquí vemos el aeropuerto, que es en la parte norte, que está abandonado desde este día hasta hoy en día. Aquí vemos otra foto del mismo aeropuerto. Y al fin llegaron a un cese de fuego y dividieron la isla en una zona norte que es de facto Turquía y la zona sur que es parte de Grecia. Bien. Contra Grecia hay un conflicto muy grave por la definición de las aguas territoriales, y igual como el conflicto militar de Chipre. ¿Por qué? Porque hay reservas de gas en el mar Mediterráneo Este. No sé si se fijan las áreas de azul, como manchas de azul más oscuro, frente a la costa de Israel. Si quieren, voy a mostrarles el mouse. Todas estas manchas que ustedes ven acá también, y hay una acá también, ¿ven? Todas estas manchas son yacimientos de gas potenciales
con bastante gas. No vamos a entrar en más detalles, pero hasta aquí vamos. Entonces, por esto también hay un conflicto muy grave con Grecia, que vamos a verlo a continuación. Bien. En julio de 2016 hubo un golpe de Estado contra Erdogan por toda su manera de manejar los asuntos, de ser poco democrático, muy cerrado, muy religioso y todo, por una fracción del ejército. Ahora, él pudo controlar este golpe militar y en abril del 17, quiere decir menos de un año después de arrestar 25,000 militares, 127,000 funcionarios del gobierno, entre ellos jueces, fiscales, policías, profesores, catedráticos, administrativos, así como periodistas y personal de medios de comunicación. Él logró establecer un referendo, algo que conocemos en otros países también, ¿verdad? Un referendo, a ver qué dice el pueblo. Entonces logró establecer un referendo en donde el pueblo aprobó y cambió la constitución. Cabe mencionar que hasta esta época del golpe, el presidente de Turquía es una figura más representativa que ejecutiva. El primer ministro es el que tiene la fuerza. Claro que el primer ministro estaba siempre aliado con él. Pero después del golpe y después del referendo democrático, el pueblo votó por este referendo y él se adquirió muchísimas autoridades sí, ya de primer ministro. Quiere decir, ya no es una figura representante, sino es un presidente de Turquía con muchas facultades ejecutivas. Eso es importante. Bueno, él purgó el ejército encarcelando miles y miles de oficiales, restringió la libre expresión, los derechos humanos no existen, clausuró medios de información, periódicos, canales de televisión, censuró las redes sociales, desconectó el internet cuando le convino y se tornó prácticamente en un dictador. Entonces, este golpe de Estado, él lo aprovechó muy hábilmente políticamente y salió ganando mucha fuerza. Bien. Vamos a otro punto muy importante. Turquía está en una situación económica bastante precaria. Hay sanciones de Estados Unidos contra Turquía por muchos, porque se involucra en muchos conflictos internacionales que vamos a ver en este momento. Y la situación económica es muy, muy difícil, muy precaria ahora. Entonces, a medida que los problemas, y también hay oposición, hemos visto que hasta un golpe de Estado hubo. Ahora, todos estos cientos de miles arrestados en las cárceles y todo lo demás, tienen su apoyo en la población. Quiere decir, hay una parte de la población que está contra él. Pero él, a medida que la situación interna de Turquía está más complicada y con más problemas, él, para distraer la opinión pública de los problemas internos, como cualquier otro dictador que conocemos, una política muy conocida, está abocándose a involucrarse en conflictos internacionales que no tienen nada que ver aparentemente con Turquía, simplemente para distraer la opinión pública y tener un enemigo común externo. Y así unificar el pueblo alrededor de él.
Otra razón para meterse en asuntos internacionales es la megalonomía de este señor, que quiere ser el nuevo sultán que controla todo, el líder de todo Medio Oriente, de todos los países árabes, y tener la hegemonía de Turquía en Medio Oriente, como ha sido en el pasado con el Imperio Otomano. Entonces, está metiéndose en muchos conflictos que vamos a detallar ahora. Bien. Quisiera ahora pasar, y vamos punto por punto, país por país. Vamos con la relación con Israel, porque era muy importante también. Bueno, antes de Erdogan, y todavía en su época, Israel tenía excelentes relaciones con Turquía. En la parte militar y las Fuerzas Armadas había una cooperación muy estrecha, cambio de información de inteligencia, apoyo en equipos y todo lo demás. El turismo floreció entre Turquía e Israel. Creo que el destino más importante en Europa de turistas israelíes era Turquía, porque era cerca, era barato y era de muy buena calidad. La comida, los hoteles, tiene lugares turísticos preciosos como la Capadocia, etcétera, etcétera. Entonces, había relaciones realmente muy estrechos y muy importantes. Pero a medida que Erdogan, que tiene la ambición de ser el líder del mundo árabe, claro que la relación con Israel no le ayuda. Entonces, poco a poco están enfriándose las relaciones con Israel por todos esos motivos. Empezó con un problema. En 2009 había un foro de economía mundial, o sea, acuérdense, porque Turquía era parte de la G20, de los 20 países más importantes económicamente en el mundo. Entonces, ahí Erdogan, en una forma bruta, atacó a Shimon Peres, el presidente de Israel, por la situación de los palestinos en Gaza. Y claro, lo he hecho para tener el apoyo del mundo árabe, de los países árabes, y quería presentarse como líder que está luchando por los palestinos. Vamos por orden cronológico. En 2010, en mayo, lanzó contra Israel el incidente de la Mavi Mármara. No sé si se acuerdan. Él apoyó y financió una flotilla de 6 embarcaciones de la Organización de Pro-Palestina procedentes de Estambul y Grecia, que intentó violar el embargo de Israel sobre el puerto de Gaza. Aquí podemos ver, esta flotilla salió de Estambul y parte de Grecia. Primero se fueron a Grecia, abastecieron, a Chipre, y de Chipre la idea era que entran y llegan al puerto de Gaza, violando los mares territoriales de Israel y el embargo de Israel sobre el puerto de Gaza. Los israelíes les avisaron que tienen que parar, que no pueden entrar en mar territorial de Israel, no acotaron las órdenes y entraron a fuerza al agua territorial de Israel. Entonces, el comando israelí, aquí vemos, bajó a una de estas embarcaciones para tratar de pararlas y evitar la entrada a aguas territoriales. Ellos recibieron a los soldados israelíes con armas blancas, pero tremendos, y trataron de pelear con eso. Y eso se acabó con un cese de fuego. Los barcos no pudieron llegar, pero era un incidente muy conocido por la opinión pública, y en Europa, con
los ideas liberales y democráticos, ellos apoyaron en cierto modo a Erdogan en esta violación de las aguas territoriales de Israel. Ahora, vamos en relación con Siria, que es muy complicada. La confrontación tanto bélica como diplomática de Erdogan con el gobierno de Siria de Bashar al-Assad empezó en 2012 a raíz de la posición que adquirió el gobierno turco en el marco de la guerra civil siria. Él se metió en Siria sin escrúpulos, no respetó ninguna frontera internacional y hecho en Siria lo que él quería según sus intereses. Les cuento que en agosto de 2016, tropas regulares turcas invadieron al norte de Siria, apoyados por el Ejército Libre Sirio, que son un grupo de milicias contra el gobierno de Bashar al-Assad, como parte de una operación que él llamaba Escudo del Éufrates. Y su objetivo era atacar a los kurdos que viven en la zona fronteriza con Turquía, al norte de Siria. Estos kurdos, él le llama el cinturón de seguridad. Y él quería, en esta zona viven turcos y algunos milicias que también están apoyando a los kurdos en su lucha para la independencia. Entonces invadió a Siria sin preguntarle al gobierno para tratar y atacar a los kurdos del norte y todos los grupos que les apoyan. Nada más quisiera mencionar algo cínico en su actitud. En el mismo tiempo que él está nominando a los kurdos y al Partido de los Trabajadores Kurdos, que es la PKK, como terroristas, ¿sí? Está nominando a los palestinos, que también luchan por su independencia, como luchadores por su independencia. Quiere decir, hay un doble sentido de valores y está, según sus intereses, está nominando las personas que son terroristas o son luchadores de libertad, según lo que conviene. En esta invasión, usó Erdogan prácticamente todo su ejército, infantería, artillería, tanques, aviación, y prácticamente era una invasión de un país a otro para tratar de eliminar los kurdos de allá. Después de un tiempo, en agosto del 2017, se llegó a un acuerdo de cese de fuego y las fuerzas turquías se retiraron de Siria, volviendo a su territorio. Después de eso, él construyó un muro de un largo de 828 kilómetros al sur de Turquía, entre Turquía y Siria, para protegerse, dice él, desde los kurdos, de los mismos kurdos que él atacó y que lo mencionabas hace un rato. Otra vez entre paréntesis, cuando Israel construyó el muro de protección de igual manera contra los ataques palestinos, él salió con, en discursos ardientes contra la construcción de muro y cómo puede ser que un país pueda instalar un muro, etc. Mientras él, en el mismo tiempo, construyó un muro de 825 kilómetros de largo
en la frontera con Siria. Bien. La segunda vez, él trató de invadir otra vez a a Siria, para eliminar a los kurdos, y eso fue en enero de 2018. Era una segunda operación, le llamaba la Operación Rama de Oliva, la Operación de Paz, pero invadió otra vez con todo el ejército y todo, la milicia kurda que está de autodefensa y que fue expulsada, que él lo ve como terroristas, porque gente que quiere independencia, ellos quieren un país Kurdistán como antes tenían. Y para hacer la historia corta, en octubre de 2019 lanzó una tercera operación contra los mismos grupos. Esta vez le llamaba Operación Manantial de Paz. Y otra vez entró y peleó, quería hacer una franja de 30 kilómetros de ancho, y 400 kilómetros de largo. Quiere decir, establecer una franja de 30 por 400 kilómetros dentro de territorio sirio como parte de invasión turca, con el pretexto de protegerse contra los kurdos. Bueno, eso también no duró mucho, y después de un cese de fuego y después de negociaciones, se retiró sus fuerzas a Turquía, pero este conflicto está latente, todavía está allá. Otro conflicto que no tiene nada que ver, o sí tal vez según él, pero es el conflicto del Golfo. Ustedes saben que últimamente, en junio de 2017, los Emiratos Árabes y Saudi Arabia, los dos países, pusieron un boicot contra Qatar por apoyar a grupos terroristas, y Qatar está financiando a Hamas en Gaza, y por apoyar también a Irán. Entonces, Qatar, hay una historia larga, es una plática aparte, no voy a entrar ahora en muchos detalles, pero Qatar está asociada en esta parte con Irán, contra Saudi Arabia y contra los Emiratos, y por eso hubo un conflicto grande entre ellos. A propósito, toda una serie de países musulmanes sunitas entraron en esta alianza de los Emiratos y Saudí. Y les muestro que son Bahrein, Egipto, Maldivas, Mauritania, Sudán, Senegal, Djibouti, Jordania, el gobierno de Libia y el gobierno de Yemen, en fin, toda una alianza de ¿quién? De países sunitas contra Qatar, que tiene una grande minoría chiita, y por eso a veces está con Irán y tiene miedo de los chiitas. Entonces, es una alianza de sunitas contra chiitas en el cual pusieron un boicot sobre Qatar, cerraron las fronteras y todo lo demás. Erdogan mandó equipamiento militar, hasta 10,000 soldados turcos a Qatar para protegerle a Qatar contra este boicot. Se metió en este conflicto. Bien, con esto acabamos con este punto, porque es una práctica aparte sobre las raíces de todo eso. Pero el hecho es una intervención de Turquía en el conflicto de Qatar en el Golfo Pérsico. Otro punto muy interesante es la relación de Erdogan con la autoridad palestina en Israel, en Palestina. Mira,
Erdogan quiere aprovechar la negativa total de la autoridad palestina de nuevo tratado de Abraham. Es el tratado de paz que se firmó ¿con quién? Con los mismos Emiratos Árabes y con Bahrein. Entonces, la autoridad palestina de antemano dijo que no quiere nada, ni estudiar, ni que ver con esto, lo rechazaron inmediatamente. Entonces, Erdogan aquí está buscando una oportunidad y quiere empujar a la autoridad palestina en las manos de Turquía, de Hamas en Gaza. A propósito, él está apoyando a Hamas, a Hezbollah en Líbano, está con Hezbollah, y a Irán. Entonces, él quiere empujar a la autoridad palestina en las manos de la alianza chiita, que vemos parte chiita, parte sunita, pero de Hamas, Hezbollah, Turquía y Irán. Y la verdad, eso es muy preocupante desde el punto de vista de Israel, porque si Mahmoud Abbas y la autoridad palestina sí va a entrar en esta alianza, va a ser algo muy serio para Israel. Va a ser una página nueva y una situación completamente distinta. Y les cuento nada más que la estrategia de Israel y de los países que no están de acuerdo con eso es tratar de convencer a la autoridad palestina que no entra en esta alianza, pero en caso que sí entra, van a seguir con un nuevo liderazgo, unos líderes nuevos, más jóvenes de la autoridad palestina. En otras palabras, a lo mejor va a haber un cambio de los líderes de la autoridad palestina que no optan por esta alianza chiita. Bien, ahora sí podemos ir explicar un poquito más. Tenemos unos 10 minutos, tal vez menos, entonces voy a apurarme. El conflicto con Grecia. Últimamente hemos oído en las noticias que hubo un conflicto bélico prácticamente de Turquía con Grecia. Ahora, a propósito, los dos son parte de la OTAN. Entonces, imagínense el problema de la OTAN, donde dos miembros de la organización están casi en un conflicto bélico. Bueno, la historia es la siguiente. El agua territorial y la ley marítima. Ustedes pueden ver aquí Grecia hoy en día, y Turquía también, definen sus limítrofes territoriales marítimos en 5.7 millas náuticas. Pero la ley dice que el limítrofo es de 12 millas náuticas. Grecia no lo aplicó por algunas razones, pero la verdad es que esta es la realidad. Aquí vemos las líneas de 12 millas que son legítimas. ¿Sí? Entonces, con estos límites, vemos que Grecia, por ser un país con tantas islas, hay unas 7,000 islas en este mar Egeo, tienen el dominio perfecto de todo el mar Egeo. Y Turquía no está de acuerdo y salió con una flota de navíos y todo lo demás contra Grecia para tratar de atacarla. Por otro lado, Francia está apoyando a Grecia y mandó navíos y fuerza aérea y todo un conflicto bélico. Imagínense, hasta los Emiratos Árabes mandaron aviones de caza para apoyar a Grecia contra Turquía. Entonces, un conflicto también que se acabó con una mediación, pero está latente y es muy serio. Y terminamos con las relaciones con Estados Unidos.
por un lado, Estados Unidos puso sanciones a Turquía por muchas razones que no vamos a encontrar ahora. Pero en Siria, por ejemplo, cuando está con Chipre, con el conflicto en Chipre, Estados Unidos estaba contra Turquía. Pero en Siria, como en algunas veces Turquía peleó contra ISIS, ¿sí? Y Estados Unidos está a favor de Turquía, apoyó a Turquía en la lucha contra ISIS, que Estados Unidos también llevó a cabo hace unos años. Entonces, para resumir, la relación no es de blanco y negro, sino depende de cuándo y dónde está cambiando y variando. Entonces, yo creo que con eso voy a dejar el micrófono, voy a abrir la sesión para preguntas, cualquier pregunta que ustedes tienen. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, estamos abiertos. Pueden usar sus micrófonos en orden. O si alguien quiere en Facebook escribir algo, también. Felicitaciones hay en Facebook, Rubén, como siempre. Muchas gracias. Si alguien quiere, puede habilitar su micrófono. Pues nada más una pequeña observación, que el tema es complicado, pero espero que en rasgos generales se dieron cuenta de los problemas y de las ambiciones de Turquía de hegemonía en la zona y de Erdogan personalmente ser un líder del mundo árabe. Y por eso se alejó de Israel y por eso se está metiendo en conflictos como en el Golfo Pérsico, que aparentemente Turquía no tiene nada que ver. Bien. Pues parece que todo quedó muy claro porque no hay preguntas escritas y nadie abre el micrófono. Felipe Rosenberg tiene una pregunta. Veo su tiene la mano levantada. A ver, Felipe, si quieres hablar, por favor. Sí, Erdogan netamente quiere tomar el rol de Gamal Abdel Nasser o de algunos otros dirigentes del mundo árabe, más bien en la parte, podemos llamar suní. Pero, ¿qué piensas tú, Reuben, de la alianza que ha provocado ya y en la que ha intervenido Estados Unidos para provocar esta nueva alianza con los tratados de paz que hicieron los Emiratos Árabes Unidos ahorita? ¿Y qué nos puedes tú decir de lo que puede llegar a pasar con los países del Golfo Pérsico, que tienen todo el interés en que Erdogan no cree este tipo de alianza? Porque yo creo que, o siento que iría contra ellos. ¿Cómo tú ves que esta balanza se va a inclinar y qué piensas que puedan ser los próximos pasos? Bueno, Qatar evidentemente que no, pero los demás países del Golfo Pérsico aparentemente están tratando de unirse en algún tipo de alianza ahí con Israel. Sí. Bueno, una pregunta excelente, pero difícil. Mira, el asunto es así, que se están formando ahora dos alianzas. Uno es alianza de los países chiitas, que prácticamente es Irán. Qatar en este sentido está con Irán, por miedo de Irán más bien, y porque también tiene un interés común, tiene un nacimiento de gas muy importante, el tercero más grande del mundo en el Golfo Pérsico frente a Irán. Entonces, si Qatar se porta mal, es muy fácil para Irán mandar 2 misiles, es una distancia de nada, de 50 kilómetros, y destruir todas las instalaciones de liquidación de gas, porque Qatar es el primer país
que empezó a liquefar, ¿cómo? Liquefar el gas. Liqueficar el gas, sí. Sí, entonces, Qatar está en cierto modo en manos de Irán y por eso está en este caso con Irán. Turquía aprovechó esta situación y está yendo en esta alianza de estos países. En cambio, se formó otra alianza que son Saudi Arabia, que son los Emiratos, Bahrein, abajo tenemos Omán, porque Irán está acercando lo que llamamos la media luna a Saudi Arabia, Jordania, Israel, y es un peligro. Ahora, con esta alianza de sunitas está la mitad de Libia, no todo Libia, pero la mitad de Libia, está Egipto. Entonces, estas dos alianzas son dos fuerzas que están peleándose uno entre otro. ¿Quién ganará? No soy profeta, no sé. Pero mientras creo que la fuerza de la alianza de las fuerzas de paz que firmaron este tratado Abraham y otros países sunitas de la región que se dan cuenta de las ventajas de las relaciones económicas con Israel, entonces yo creo que está bastante fuerte y en este momento puede soportar fácilmente la intención o los intentos de destruir esta alianza. Entonces yo creo que en este momento esta alianza es fuerte y creo que se va a fortalecer cada vez más y a pesar de los intentos del grupo contrario. Reuben, disculpa que tome otra vez la palabra, pero ¿no sientes tú que esta alianza está dividiendo a los países ricos? Porque si tú tomas en el Mediterráneo a Grecia, Grecia hoy en día es un país quebrado. Si tú tomas hoy en día a Turquía, pues están medio quebrados también. En cambio, la alianza del Golfo Pérsico son países básicamente ricos, que han surgido con una riqueza enorme en los últimos 50 años. Israel, al abrirse el tratado con no sé cuántos cientos de miles de árabes suníes, desde el punto de vista comercial, es un éxito enorme para Israel. Su mercado, Israel tiene que buscar sus mercados a miles de kilómetros, ahorita ya los tiene en su frontera. Sí. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Cuáles son tus sentimientos sobre esto? Pues que tiene razón. Sí, definitivamente. Los países europeos, Europa toda, Turquía y otros están en una situación muy precaria económicamente, muy precaria. Entonces, a pesar del apoyo ruso a Turquía, está mal. Entonces, yo sí creo, vuelvo a repetir, yo creo que los países ricos del Golfo hoy en día tienen inversiones millonarios en compañías internacionales, en la misma países de Emiratos. No sé si hemos hablado de esta plática, pero hay una plática de eso. Hay 7,000 compañías de las más grandes del mundo que tienen oficinas principales en este país. Lo mismo es Saudí, lo mismo es Qatar, lo mismo es Bahrein, lo mismo es Kuwait. Entonces, la fuerza económica de estos países importa mucho y tiene mucha fuerza. Por eso vuelvo a repetir, yo creo que esta alianza de los países ricos con Israel y con otros países sunitas va a prevalecer. Por lo menos en este momento va a ser mucho más fuerte también por los intereses de los países de llegar a un nivel económico, prosperar, y por eso se van a aliar con esta alianza que promete un potencial increíblemente de punto de vista económico, pero también de punto de vista de defensa, de punto de vista de armamento y todo lo demás. Entonces, sí creo que se van a prevalecer esta alianza de los países ricos con Israel, con Egipto y con otros. Disculpe, mi nombre es Betty. ¿Puedo hacerle una
consulta como estratégica. ¿Se escucha? Sí, sí. Ah, ya. Lo que pasa que pienso que la verdad que nunca se va a llegar a un diálogo, porque es como imposible para ellos, para el presidente de Turquía, para todos los terroristas, ya sea palestinos, de Hezbolá, de toda la zona, y chiita, ellos solamente, para ellos es la violencia, porque así se creó. Por eso hay más de 1.300 millones de musulmanes, o te conviertes o te mato, es decir, aquí no hay una forma de diálogo porque para ellos es o te mato o te asume al grupo nuestro, porque nosotros es matar nomás. No entran en diálogo si es que no le aceptan lo que ellos quieren. Entonces no tienen nada que perder, a ellos les da lo mismo morir, para ellos someter, para ellos lo principal. Entonces como una guerra que no es guerra, porque los otros también tienen, Turquía, Irán, un poderío atómico y de arsenales muy grande, y con la ayuda también de Rusia. En cambio los otros países no son de una violencia desatada, desequilibrada como la tienen ellos, que es o te conviertes o te matas, tienen otro sistema más diplomático, más de conversación y de diálogo, porque nadie quiere morir ni destruir sus países. Pero yo veo que estos conflictos no tienen fin, obvio que no. No sé si soy muy pesimista, pero... Bueno, tienes mucha razón en lo que dices, que con gente de una formación fanática, y eso es difícil de dialogar, etcétera. Pero por otro lado, quiero volver al punto que mencionó Philippe. El factor económico es un factor muy importante en la vida de países, como la vida personal de nosotros. Y hay un pequeño brote de esperanza que no sé si ustedes escucharon, que es la primera vez después de 30 años que va a haber conversaciones y negociaciones directas entre Líbano e Israel relacionados con los yacimientos de gas en el este del Mediterráneo. Quiere decir, cuando estamos tocando el punto de dinero, de fortunas, porque son yacimientos tremendos, cualquier fanático o cualquier, como tú mencionaste, está flexionando y pensando dos veces. Entonces, Líbano está controlado por Hezbollah, que es un grupo terrorista que no hay duda. Pero imagínate si aceptaron negociaciones directas con Israel después de 30 años la primera vez, quiere decir que el factor económico que mencionamos sí está jugando un papel importante. Y a veces ponen al lado todo lo que hablamos de terrorismo, de fanatismo, de lo que mencionamos, y quieren también aprovechar o necesitan la parte económica porque todos esos países, inclusive el Líbano, está en la bancarrota. Entonces, el factor económico, y con eso resumo, es un factor muy importante que puede hacer que grupos o alianzas que son muy extremistas reflexionan y por intereses momentáneos económicos van a llegar a acuerdos. No va a ser una paz eterna, no va a ser un paraíso en la tierra, pero va a ser un cese de fuego tal vez que va a durar un largo periodo de prosperidad económica. No sé. Lo Reuben, último, ¿me escuchas, lo último. Reuben? Ah, A ver, la señora que diga, que termina ella. Lo último, si todo esto también que estamos hablando depende de ahora de las elecciones que va a haber también en Estados Unidos. Sabemos que Laven no es pro-israelí, no es pro-Israel y nunca lo ha sido. Tiene más la influencia de Obama, está más guiado por Irán y todo lo que sea en contra de Israel. Y eso se vio cuando fue vicepresidente hace algunos años atrás. Y además, si el presidente Putin, que igual, entre comillas, es pro-israelí, es pro-Israel,
Si ¿Sí? sale otro, cambiaría un poco el juego de esto. Si se va Trump y llega Laden, yo creo que sería mucho más difícil la situación si es que él quiere cambiar el juego de esto. Y nada más, no interrumpo más. Sí, entonces, en cortas palabras, es verdad, yo creo que si Trump se elige para Israel sería mejor, también con la relación de Estados Unidos con Irán, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, decir que Rusia está pro-Israel, no, quiere decir, no se puede plantar blanco y negro en Medio Oriente, y no solamente en Medio Oriente, en todo el mundo. Rusia, cuando le conviene, apoya a Israel y está con Israel. Cuando no le conviene, va a ir contra Israel. Todo depende de los intereses particulares de este momento y de esta región. Entonces, es muy difícil de generalizar y decir que Rusia va a estar con Israel siempre y para siempre. Entonces, hay que analizar y ver las cosas puntualmente en la zona. Ahora, Sami quería hablar, o primero, Sí. déjale a Sami y Filip, y después Sami y después Filip. Rubén, quiero felicitarte de veras, muy clara la exposición. Oye, Rubén, ¿cómo ves? No hablamos nada de China y China por ahí está metiendo las manos, no abiertamente, pero hay algo atrás de ellos. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué nos puedes decir de China ahí? ¿De qué lado Eh, está? Sí, es una plática aparte, pero es verdad lo que dices. China está tratando de meterse en Europa con países que son con problemas económicos. Si hablamos de la ruta de seda, la moderna ruta de seda, en Turquía ya hay algunas inversiones chinas y está metiéndose con Turquía, sobre todo con un puerto que quieren desarrollar, etc. Definitivamente en Grecia ya tiene un muelle importante que está manejado por los chinos. Quiere decir, es verdad, China está metida por todo eso, pero tratando de mantener un perfil muy, muy bajo y solo la parte económica. No quiere entrar en luchas, ideología de sunitas, de chiitas, de musulmanes, de cristianos. Está tratando de concentrarse en la parte económica nada más, con un perfil muy bajo. ¿Crees que no vaya a haber, no va a entrar en un momento determinado con el cambio de poder en los Estados Unidos? Mira, China, igual como Rusia, aprovechan cualquier vacío que deja Estados Unidos, sea en Medio Oriente, sea en Europa, sea en cualquier lado. Y están tratando de aumentar su hegemonía, claro, y su influencia económica. Y están, por ejemplo, ahora el problema de Azerbaiyán, que el conflicto que vemos ahora también por el gas y todo, donde Turquía se mete. Entonces, perdón, donde Rusia se mete y apoya a Armenia, no, a los otros. Entonces, sí, el mundo es cambiante y variante constantemente según sus intereses en el momento. Gracias. Sí. Gracias, Rubén. Philip. Preciosa plática, Reuben. Me uno a las felicitaciones de Sami. Gracias. Sí, muchas gracias. Me parece importante resaltar que la Unión Europea, ahorita que no está Inglaterra, se ha debilitado importantemente. Y no están todos en una situación económica fantástica los países de la Unión Europea. Fuera de Alemania, yo diría que los demás están con sus problemas bien particulares. Y sin embargo, los vemos que en Turquía actúan en una situación política extremadamente light, son muy blandos con la situación de Turquía. Y esto se debe a los enormes contratos que tienen para tratar de ayudar a Turquía en sus proyectos en diferentes áreas. ¿No crees tú que sería importante de que en la alianza que se está creando ahorita después del Tratado Abraham
según los países que se vayan uniendo a esto. ¿No sería quizá importante para los Estados Unidos tratar de empujar de que estos países empiecen a tener contratos importantes también con los europeos, no solamente de construir hoteles, sino de construir otro tipo de industrias? Y es decir, salir de la idea de la cosa turística y de empezar realmente con industrias importantes que podrían comprar en Europa de manera de volverse clientes importantes de los europeos, y los europeos entonces podrían cambiar mucho su actitud de tanto apoyo irrestricto a Turquía. ¿Cómo ves esto? Sí, es verdad. Turquía está chantajeando a Europa. Hemos visto con el primer tema, que es los refugiados. Europa está temblando por el flujo tan grande de refugiados que conquistó a Europa. Vemos Francia con, no sé si son ya 9 millones de musulmanes, que hay ciudades que son completamente musulmanes, que los alcaldes son musulmanes, y en esta vez ellos llegaron a Europa no como para adaptarse como inmigrantes normales, sino llegaron a conquistar a Europa. Y eso sucede en Bélgica, sucede en Inglaterra, etc. Entonces, Europa actualmente está con mucho miedo de los refugiados de sirios y de Medio Oriente. Turquía aprovecha muy bien esta situación. Por un lado, tiene unos 3 millones de refugiados y recibe una fortuna para mantenerlos, está ganando dinero allá, pero por otro lado, Europa tiene miedo que van a abrir las puertas de Turquía como ya lo hicieron y lo van a inundar con refugiados. Pero es verdad, si vamos a poner, si se puede construir una base económica más sólida de industrias y todo, y mejorar la situación de Europa, estoy de acuerdo que van a ser menos dependientes de todo lo que es el Medio Oriente y todo lo demás, va a ser una situación más equilibrada y de más paz. Porque, como hemos visto, en Medio Oriente los países ahora chiistas como Irán y eso, además de economía, tienen una agenda muy fanática, muy ortodoxa, que contra eso es muy difícil de pelear, solamente cambiar durante generaciones la educación. Pero si vamos a seguir con esta misma educación, van a seguir con esas mismas ideas. Pero sí hay que hacer un contrapeso a todos esos extremistas, ideas extremistas, y tal vez la economía y una base económica fuerte, como dices, es una excelente manera de lograr. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, Reuben. Nos dicen en Facebook que muy interesante la plática, que muchas gracias. Y pues yo creo que entonces damos por concluida la sesión. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Nos veremos en la próxima plática, primero Dios. Y pues muy buenas noches. Haxameaj a todos. Y Reuben, muchas gracias para ti. Bueno, gracias a todos, que estén muy bien. Y tenemos otras pláticas muy interesantes, creo que en 2 semanas. Anita les va a informar de todo eso. Sí, claro, tenemos temas muy interesantes y lugares muy padres también. Buenas noches y cuídense mucho. Gracias, Reuben. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos.